En 1929, el mercado no mató a los tontos, mató a los convictos. Los hombres que perdieron todo en el crash de octubre no eran especuladores irresponsables en su mayoría. Eran hombres que habían analizado sus posiciones, que conocían los balances de las empresas que poseían, que tenían razones sólidas para creer en lo que habían comprado. El problema no era la calidad del análisis, era la ausencia de una capa entre el análisis y la realidad. Esa capa tiene un nombre, se llama margen de seguridad, y su ausencia no produce pérdidas ordinarias, produce pérdidas terminales. El Dow Jones cayó 89% entre septiembre de 1929 y julio de 1932. No 40%, no 50%, 89%. Si tenías $100,000 en septiembre de 1929, en julio de 1932 tenías 11,000. Y para recuperar esos 100,000 originales a una tasa del 8% anual desde ese punto mínimo, necesitabas 28 años. Pero hay un detalle que ese cálculo esconde. El Dow Jones no recuperó el nivel de septiembre de 1929 hasta noviembre de 1954. 25 años. Un hombre de 40 años en el pico de 1929 tenía 65 cuando el mercado volvió a donde había empezado. La mayoría no esperó. Vendió en el pánico de 1932, cristalizó la pérdida máxima y nunca vio la recuperación. Murió financieramente antes de que el mercado resucitara. ¿Por qué te cuento esto antes de hablar de estrategia? Porque el error que voy a describir durante los próximos minutos no es nuevo. No es un producto de la complejidad financiera moderna. Es exactamente el mismo error que observé en los clientes de mi padre en Omaha durante la Gran Depresión. Mi padre era abogado. Hombres que venían a su oficina en 1932 habían concentrado 80-90% de su patrimonio en acciones de ferrocarriles, empresas con balances razonables, negocios reales con activos reales. La tesis era correcta. El ferrocarril no había dejado de funcionar. Los trenes seguían circulando, pero el precio colapsó igual. Y sin reservas, sin estructura de protección, sin lo que Graham llamaría margen de seguridad, esos hombres no podían esperar a que el mercado reconociera lo que ellos sabían. Vendieron porque no tenían alternativa. Y esa ausencia de alternativa es exactamente el punto. La convicción no te da tiempo. La convicción no paga facturas mientras esperas que el mercado te dé la razón. La convicción no protege contra el evento que nadie calculó, porque era estadísticamente improbable en cualquier año individual y estadísticamente inevitable en cualquier período de 30 años. Esto es lo que Graham entendió antes que todos, y lo que la mayoría sigue sin entender 90 años después. Existe una creencia que contamina silenciosamente a cada generación de inversores. La creencia de que confianza alta justifica concentración total. He escuchado esta lógica durante 70 años en versiones distintas, pero idénticas en su estructura. La idea es óptima. ¿Por qué diluirla con otras posiciones? Si el análisis es correcto, la concentración maximiza el retorno. Esa lógica tiene un defecto matemático que voy a diseccionar ahora, porque sin entender ese defecto, nada de lo que sigue tiene sentido. Una pérdida del 50% no requiere una ganancia del 50% para recuperarse. Requiere una ganancia del 100%. No es simétrico. Nunca lo fue. Si tienes $100,000 y pierdes el 50%, te quedan 50,000. Para volver a 100,000 necesitas doblar lo que te queda. Pero el error se vuelve catastrófico cuando la pérdida es mayor. Una pérdida del 75% exige una ganancia del 300% para recuperar el punto de partida. Una pérdida del 90% exige 900%. Y una pérdida del 98%, que es exactamente lo que sufrió el Citigroup entre 2007 y 2009,
exige 4.900% de recuperación. 4.900. Eso no es inversión. Eso es una ecuación sin solución práctica para un ser humano con horizonte temporal finito. ¿Por qué existe esta asimetría? Porque las matemáticas de la composición funcionan en ambas direcciones, con intensidades distintas. Cuando creces, acumulas sobre una base que aumenta. Cuando pierdes, destruyes la base sobre la que ibas a crecer. Y la destrucción de la base es permanente en términos de tiempo. Puedes recuperar el número. No puedes recuperar los años de composición que ese número habría generado si nunca hubiera colapsado. En 1999, el índice tecnológico Nasdaq alcanzó su pico. Entre marzo de 2000 y octubre de 2002, cayó 78%. Un inversor con $500,000 concentrados en tecnología en marzo de 2000 salió de ese período con $110,000. Para recuperar los 500,000 originales a una tasa del 10% anual desde ese punto mínimo, necesitaba 16 años. 16 años solo de recuperación, sin crecimiento real, sin acumulación de riqueza nueva, simplemente cicatrización financiera. Y durante esos 16 años, el costo de oportunidad seguía corriendo. Cada año de recuperación era un año que no se estaba usando para crecer. La pérdida no fue solo el capital destruido, fue la destrucción del tiempo compuesto sobre ese capital. Pero aquí está la pregunta que nadie hace cuando está convicto. El inversor que concentró en tecnología en 1999 no era irracional. Había visto el Nasdaq crecer 300% entre 1995 y 2000. La tesis parecía obvia. Internet iba a cambiar todo, y tenía razón. Internet cambió todo. Amazon existe, Google existe, el mundo digital es real. La tesis era correcta. El timing era catastrófico y la concentración fue terminal. Correcto en la idea, destruido en la ejecución. Ese es el patrón que se repite desde 1929 hasta hoy, sin una sola excepción generacional. Warren y yo observamos esto en la Berkshire desde los años 60. Los mejores inversores que conocimos a lo largo de décadas tenían siempre una característica estructural en común que no era obvia a primera vista. No era que analizaran mejor. No era que tuvieran mejores fuentes de información. Era que dimensionaban sus posiciones no por el tamaño de la convicción, sino por el tamaño del error que podían tolerar sin quedar fuera del juego. La convicción determinaba si entraban. El tamaño de la posición determinaba si sobrevivían para ver si tenían razón. Son dos decisiones completamente distintas. Y tratarlas como una sola es el error más caro que existe en los mercados financieros. Te voy a dar un número concreto sobre lo que ese error cuesta. El estudio Dalbar se publica anualmente desde 1994 y documenta la diferencia entre el retorno del mercado y el retorno del inversor promedio americano. Entre 1993 y 2022, el índice Standard & Poor's 500 rindió 9,65% anual. El inversor promedio obtuvo 2,90% anual en el mismo periodo. La diferencia es de 6,75 puntos porcentuales cada año durante 29 años. En términos absolutos, $10,000 invertidos en 1993 se convirtieron en 230,000 en el índice. El inversor promedio convirtió esos mismos 10,000 en 23,000. El décimo del potencial disponible. $207,000 destruidos sobre una inversión inicial de 10,000. No por falta de acceso al mercado, no por comisiones excesivas solamente, por comportamiento, por exceso de convicción mal dimensionada, por comprar cuando el mercado ya había subido y vender cuando caía, por concentrar cuando la confianza era máxima y liquidar cuando el pánico era máximo.
La emoción como estrategia tiene un precio de $207,000 sobre cada 10,000 iniciales en 29 años. ¿Cuánto tienes invertido ahora mismo? Multiplica ese número por 20,7. Eso es lo que el comportamiento irracional te puede costar en la próxima generación si no cambias la estructura. Kahneman y Tversky documentaron en los años 70 algo que yo ya observaba empíricamente desde los años 40. Las personas sienten una pérdida de $10,000 con una intensidad 2,5 veces mayor que sienten una ganancia equivalente. Pero el corolario que los estudios raramente mencionan es más relevante aún para este análisis. Cuando alguien está en una posición concentrada con alto retorno acumulado, el sesgo de anclaje lo paraliza. No puede reducir la posición porque sabe que la tesis es correcta. Esa certeza, ese momento de máxima convicción, es exactamente el punto de máximo riesgo estructural. No porque la tesis sea incorrecta, sino porque la convicción ciega al inversor ante la pregunta correcta, que no es si la empresa es buena, sino cuánto pierde si algo externo a la empresa destruye el precio temporalmente, mientras él no puede esperar. En 1988, Warren y yo comenzamos a comprar acciones de Coca-Cola. Pagamos un total de $1,300 millones a lo largo de algunos años. En 1998, una década después, esa posición valía $13,400 millones. 13 veces el capital original en 10 años. Lo que la mayoría de las personas no sabe sobre esa inversión es lo siguiente. Nunca permitimos que Coca-Cola superara el 40% del portfolio de Berkshire, incluso con convicción absoluta en la empresa, incluso viendo cómo se multiplicaba. ¿Por qué? Porque la convicción analítica no elimina el riesgo de evento externo. Una regulación inesperada sobre el azúcar, un cambio generacional en las preferencias del consumidor. Una crisis cambiaria severa en los mercados emergentes, donde Coca-Cola generaba más del 50% de sus ingresos. Ningún análisis interno de la empresa protege contra lo que ocurre afuera de la empresa. Solo la posición dimensionada protege. Y dimensionar no es cobardía intelectual. Es aritmética de supervivencia. La industria financiera de los años 80 y 90 construyó una narrativa que destruyó a la clase media inversora durante 2 generaciones. La narrativa del selector de acciones genial. El inversor individual que concentra en sus mejores ideas, que no diluye con posiciones que no entiende completamente, que supera al mercado con análisis superior. Esta narrativa fue promovida activamente por fondos de inversión activamente gestionados que captaron billones de dólares prometiendo exactamente ese resultado. El resultado documentado es brutal. Entre 1990 y 2020, el 92% de los fondos de inversión activos americanos tuvo rendimiento inferior al índice Standard & Poor's 500 en periodos de 20 años. 92%. Y esos eran profesionales con terminales Bloomberg, equipos de analistas, acceso a información corporativa privilegiada dentro de los límites legales y décadas de experiencia institucional. El inversor individual, con información inferior y tiempo limitado, fue incentivado a imitar el modelo que el 92% de los profesionales no pudo ejecutar con éxito en 20 años. ¿Quién pagó esa cuenta? La clase media. El trabajador que puso 15 años de ahorros en un fondo activo concentrado en tecnología en 1999 y vio 70% desaparecer entre 2000 y 2002. El futuro jubilado que concentró en acciones bancarias en 2007 convencido de la solidez del sector financiero. Citigroup cotizaba a $55 por acción en 2007. En 2009 llegó a 97 centavos. Una caída del 98,2%. Para recuperarse de 98,2% de pérdida a una tasa del 10% anual, un inversor necesitaría 43 años. 43 años.
La mayoría de las personas que tenían ese dinero invertido en 2007 no tenían 43 años de vida financiera activa por delante. Para ellos, la pérdida no fue temporal. Fue definitiva en términos prácticos de horizonte de vida. Y aquí está la provocación que nadie formula en voz alta. Si el margen de seguridad era matemáticamente obvio, si los números demostraban desde 1929 que la concentración sin estructura de protección produce ruina en cada ciclo severo, ¿quién tenía interés económico en que esa lección no se enseñara sistemáticamente? Las comisiones de los fondos activos no dependen de tu resultado, dependen del volumen gestionado. Y el volumen se maximiza prometiendo superioridad de retorno, no prometiendo supervivencia estructural. La supervivencia estructural no vende. La historia del selector de acciones genial sí vende. Y durante 40 años, esa narrativa capturó el ahorro de millones de personas que nunca vieron el costo real hasta que el siguiente crash llegó y les mostró la aritmética brutal que nadie les había explicado. Déjame ser concreto sobre lo que apostar todo produjo en momentos específicos y documentados. En 1973 y 1974, el índice Standard & Poor's 500 cayó 48%. En ese mismo periodo, la inflación alcanzó 12% anual en 1974. El inversor concentrado en ese periodo no sufrió una pérdida. Sufrió 3 pérdidas simultáneas. Pérdida de capital en el mercado, pérdida de poder adquisitivo por inflación y pérdida de la capacidad de aprovechar las oportunidades que ese mismo colapso estaba generando en activos de calidad que cotizaban a precios de liquidación. 3 golpes al mismo tiempo. Eso es lo que la ausencia de margen de seguridad produce. No pérdidas lineales. Pérdidas sobrepostas y compuestas que interactúan entre sí para maximizar el daño total. Benjamin Graham tenía el fondo Graham-Newman, con posiciones diversificadas y dimensionadas en ese periodo. Mientras el mercado caía 48%, Graham preservó suficiente capital para comprar activos a precios históricos en 1975, cuando las bargañas eran máximas. El inversor que apostó concentrado en 1972 llegó a 1975 sin capacidad de compra, exactamente en el momento en que las oportunidades históricas estaban disponibles. El margen de seguridad no es solo lo que te protege cuando estás equivocado, es lo que te permite atacar cuando los demás están destruidos. Son 2 funciones distintas, y la segunda es tan valiosa como la primera, aunque casi nadie la menciona cuando explica por qué diversificar. En septiembre de 2008, Lehman Brothers quebró. El mercado entró en colapso libre. El índice Standard & Poor's 500 perdió 57% entre octubre de 2007 y marzo de 2009. La Berkshire Hathaway tenía en ese momento entre 25 y 30 mil millones de dólares en liquidez disponible. No porque fuéramos cobardes, no porque no tuviéramos convicción en activos específicos, sino porque habíamos construido sistemáticamente una reserva que nos permitía actuar cuando otros no podían. En octubre de 2008, compramos 5.000 millones de dólares en acciones preferenciales de Goldman Sachs, con una tasa garantizada del 10% anual más warrants para adquirir acciones ordinarias a precio fijo. En noviembre, 3.000 millones en condiciones similares con General Electric. Esos acuerdos generaron retornos que ningún análisis de valor intrínseco habría producido en circunstancias normales. Solo fueron posibles porque Goldman y GE necesitaban capital urgentemente, y nosotros éramos uno de los pocos actores en el mercado con capacidad de proveerlo. La crisis no fue un problema para nosotros. Fue una transferencia de riqueza en nuestra dirección, facilitada por la destrucción de quienes no tenían margen de seguridad. Ese patrón no es único a 2008. Es el patrón estructural de cada crisis mayor desde 1929. Los que tienen margen de seguridad compran los activos de los que no tienen.
Es una transferencia sistemática de riqueza de los concentrados hacia los estructurados, que ocurre en promedio cada 7 a 10 años, con una regularidad que debería alarmar a cualquier persona que piense en períodos de 30 años. Gran Depresión. 1973 a 1974. Burbuja japonesa de 1989 a 1992. .com 2000 a 2002. Subprime 2007 a 2009. COVID marzo de 2020. 6 transferencias masivas de riqueza en menos de un siglo. En cada una, el mismo mecanismo. Los que apostaron todo vendieron forzadamente en el fondo. Los que tenían estructura compraron en el fondo. La diferencia de resultado entre ambos grupos en cada ciclo no es de algunos puntos porcentuales, es de generaciones de riqueza. ¿Fuiste el comprador o el vendedor forzado en las últimas 2 crisis que viviste? No lo que planificabas ser. Lo que realmente hiciste cuando el pánico fue máximo. Ahora voy a mostrarte la matemática silenciosa. No la versión dramática de sobrevivir crashes. La versión que nadie discute porque no tiene narrativa emocionante, porque no genera titulares, porque es demasiado aburrida para vender cursos y demasiado poderosa para ignorar si realmente la calculas. 2 portafolios. El portafolio A es concentrado, alta convicción, volatilidad anual de 30%, retorno promedio de 12% anual. El portafolio B está diversificado con margen de seguridad estructural, volatilidad anual de 15%, retorno promedio de 9% anual. En 30 años, $100,000 en el portafolio A se proyectan en $2.995.992. En el portafolio B, $1.326.768. El portafolio A gana por $1.669.000. La conclusión obvia es concentrar. Pero esa conclusión asume algo que los datos históricos contradicen brutalmente. Asume que el portafolio A nunca experimenta un año de caída superior al 50%. Con volatilidad anual de 30%, la probabilidad estadística de al menos un año de caída superior al 50% en cualquier ventana de 30 años supera el 60%. No es un evento remoto, es el evento probable. Coloca ese crash en el año 20 del portafolio A y el resultado final a 30 años cae a $890,000. Bien por debajo del portafolio B conservador que llegó a 1.326.000 sin interrupción. 30 años de supuesta superioridad del portafolio concentrado, eliminados por un único evento que la matemática indica como probable, no como excepcional. Y el año en que ocurre el crash importa de manera desproporcionada. Si el crash de 50% ocurre en el año 5, el portafolio A tiene 25 años para recuperarse y puede terminar razonablemente bien. Si ocurre en el año 25, tiene solo 5 años para recuperar lo perdido antes de que el inversor necesite acceder al capital. 5 años para recuperar 50% de pérdida no es suficiente a ninguna tasa razonable. Y si el inversor necesita el dinero en ese momento, vende en el fondo, cristaliza la pérdida máxima, y la proyección de 2.995.000 se convierte en realidad de 400.000 o menos. La matemática de la concentración solo funciona en el escenario ideal. La matemática del margen de seguridad funciona en el escenario probable. En 1965, cuando Warren comenzó a transformar la Berkshire Hathaway, la acción cotizaba a $19. Nunca mantuvimos más de 15 a 20 posiciones relevantes en el portafolio en esa época. No era diversificación por miedo ni confusión analítica. Era disciplina matemática precisa. Cada posición debía ser suficientemente grande para que un resultado extraordinario importara en el resultado total.
y suficientemente pequeña para que un error de análisis o un evento externo imprevisto no fuera terminal para el portafolio completo. Esa ecuación entre importancia e inocuidad es el núcleo de todo, y es más difícil de mantener de lo que parece, porque en los años buenos, cuando todo sube, la posición que más subió hace que todo lo demás parezca un lastre. El cerebro humano, en esos momentos, te susurra que deberías concentrar más en lo que funciona. Ese susurro es exactamente el momento de mayor peligro estructural. Voy a hacer el cálculo que nadie quiere hacer. Una persona de 35 años con $50,000 ahorrados tiene dos opciones. Portafolio concentrado con expectativa de 14% anual. Portafolio con margen de seguridad estructurado con expectativa de 9% anual. A los 65 años, 30 años después, el portafolio concentrado proyecta $1.841.567. El conservador proyecta $664.388. La diferencia aparente es de $1.177.000. Concentrar parece obviamente correcto. Ahora incluye la probabilidad histórica. Datos de mercado desde 1926 muestran que la probabilidad de al menos un año de caída superior al 40% en cualquier ventana de 30 años para carteras de alta volatilidad es del 78%. 78. No es el escenario catastrófico, es el escenario probable. Si ese crash ocurre en el año 25, el portafolio concentrado cae a $460,000 y recupera parcialmente hasta $660,000 a los 65 años. El portafolio conservador, que nunca sufrió caída superior al 20%, llegó sin interrupción a $664,000. 30 años de supuesta superioridad del portafolio concentrado, eliminados por un único evento en el año 25. Y la persona de 35 años, que eligió concentrar, llega a los 65 prácticamente en el mismo punto que si hubiera elegido el camino conservador, pero habiendo soportado décadas de volatilidad extrema, noches de insomnio y al menos un período de pánico severo, donde la tentación de vender en el fondo fue casi irresistible. ¿Y si vendió en el fondo? Entonces el portafolio concentrado no llega a 660,000, llega a menos de 200,000. Y ese es el resultado más probable para un ser humano real, con emociones reales, enfrentando una caída del 50% en el año 25 de un plan de 30 años. Los modelos matemáticos asumen que el inversor mantiene la posición en el momento de máximo pánico. Los datos del Dalbar demuestran que el 93% no lo hace, vende, cristaliza, y el resultado real es una fracción del resultado proyectado. El costo de cada año perdido después de un crash severo es doble en su naturaleza, y casi nadie lo calcula correctamente. Pierdes el capital, sí, pero también pierdes los años de composición sobre ese capital. Una persona de 55 años que pierde el 60% del patrimonio y tiene 10 años para recuperar antes de la jubilación, enfrenta una matemática sin salida elegante. Recuperar una pérdida del 60% a una tasa del 10% anual requiere 9 años y 7 meses. Eso significa que esta persona llega a los 65 años exactamente en el punto donde estaba a los 55, sin crecimiento real en la última década de su vida productiva. Una década entera borrada, no reducida, borrada. Y si durante esa década de recuperación tomó decisiones conservadoras por miedo, con retornos del 6% en lugar de 10, la recuperación requiere 16 años. Llega a los 71 en el punto donde estaba a los 55. 16 años de cicatrización financiera en lugar de 16 años de acumulación. ¿Cuántos años tienes entre hoy y el momento en que vas a necesitar ese capital? Calcula ese número ahora mismo y luego pregúntate si puedes permitirte un evento
que borre 7 a 10 años de composición en ese horizonte. No si ese evento es probable en el próximo año. Si es tolerable en cualquier punto de ese horizonte. Porque la pregunta correcta no es cuándo va a ocurrir el próximo crash. La pregunta correcta es si tu estructura sobrevive al próximo crash independientemente de cuándo llegue. En 1972 compramos See's Candies por $25 millones. Una empresa pequeña, sin glamour, fabricante de chocolates en California. Warren dudó inicialmente porque el precio parecía elevado para una fábrica de dulces. Yo vi algo diferente. Vi una empresa con poder real de fijación de precios, con lealtad de consumidor que permitía aumentos anuales de precios sin pérdida significativa de volumen, con requerimientos de capital de trabajo bajos y sin exposición relevante a innovación disruptiva. No era una apuesta tecnológica, era una máquina de generar efectivo con estructura de negocio casi imposible de destruir. Entre 1972 y 2011, See's Candies generó $1.650 millones en beneficios antes de impuestos para la Berkshire, que fueron reinvertidos sistemáticamente en otros activos. El retorno sobre los 25 millones originales fue de 6.500% en 39 años. No porque apostamos todo en See's, porque apostamos lo suficiente en la empresa correcta, con una estructura que nos permitía aguantar cualquier trimestre malo sin necesidad de vender. El margen de seguridad no limitó el retorno. Lo hizo posible porque eliminó la necesidad de actuar bajo presión en los momentos equivocados. Y aquí está lo que esa compra nos enseñó que ningún libro de texto había articulado con esta claridad. La función del margen de seguridad no es solo proteger contra pérdidas, es preservar la capacidad de mantener posiciones correctas durante periodos en que el mercado las está evaluando incorrectamente. See's Candies no siempre fue apreciada por el mercado en cada trimestre entre 1972 y 2011. Hubo periodos de resultados decepcionantes, de presión de costos, de cuestionamiento sobre la relevancia de la marca. Sin margen de seguridad, esos periodos habrían generado presión de venta. Con margen de seguridad, fueron irrelevantes. Podíamos esperar. Y la capacidad de esperar, cuando la tesis es correcta, es el activo más valioso en la inversión de largo plazo. Más valioso que el análisis, más valioso que el acceso a información, más valioso que la experiencia. Porque todos esos elementos son inútiles si no puedes esperar a que el mercado los reconozca. La mayoría de los inversores trata el margen de seguridad como una variable de entrada en el análisis de valoración. Compro a 70 centavos lo que vale $1. Eso es la versión primaria de Graham, y es correcta, pero incompleta. La versión que realmente importa en la práctica de décadas es más amplia y más brutal. El margen de seguridad es la garantía de que ningún error único, de análisis, de timing, de evento externo no anticipado, tenga el poder de ser terminal para el portafolio. Terminal significa dos cosas distintas pero relacionadas. Significa destrucción de capital, que supera la capacidad matemática de recuperación en el horizonte temporal disponible. Y significa destrucción psicológica, que fuerza decisiones de venta en el momento de máximo pánico, cristalizando pérdidas que de otro modo habrían sido temporales. Ambas formas de terminalidad son igualmente devastadoras, y ambas se previenen con la misma herramienta estructural. Voy a contarte algo que aprendí después de 60 años, invirtiendo que cambia completamente el marco de referencia. Algo que la mayoría de los análisis financieros nunca menciona porque no encaja en los modelos de optimización de retorno. La mayoría de los inversores optimiza para maximizar ganancias. Warren y yo aprendimos hace décadas que el objetivo correcto es distinto. Optimizamos para minimizar arrepentimiento. Son dos juegos completamente diferentes,
con reglas completamente diferentes y resultados radicalmente distintos en horizontes de 30 años. El inversor que optimiza para maximizar ganancias concentra cuando tiene convicción alta y se siente genial cuando acierta y destruido cuando no. El inversor que optimiza para minimizar arrepentimiento construye estructuras que le permiten dormir en cualquier escenario de mercado y actuar con calma cuando otros están paralizados por el pánico. El segundo juego es menos emocionante. Produce mejores resultados en horizontes reales, con seres humanos reales que tienen emociones reales y no pueden desactivar el miedo con la misma facilidad con que un modelo matemático lo elimina de sus. Permíteme ser concreto sobre cómo eso funcionó en un momento específico. En el verano de 2007, el mercado inmobiliario americano comenzaba a mostrar señales de deterioro. Los precios de las viviendas habían caído por primera vez en años en varios mercados. Los instrumentos derivados ligados a hipotecas subprime comenzaban a mostrar pérdidas. La mayoría de los grandes bancos de inversión tenía exposición masiva a esos instrumentos. La Berkshire tenía exposición mínima porque nuestra estructura no permitía concentraciones en activos que no comprendíamos completamente. No fue que analizamos el mercado hipotecario mejor que Lehman Brothers o Bear Stearns. Fue que nuestra estructura de margen de seguridad nos había mantenido alejados de posiciones que requerían comprensión de instrumentos de complejidad artificial diseñados para oscurecer el riesgo subyacente. El resultado no fue producto de análisis superior, fue producto de estructura superior. Cuando Lehman quebró en septiembre de 2008 y el mercado colapsó, la Berkshire no estaba administrando una crisis. Estaba administrando oportunidades. Esa diferencia de posición entre gestionar crisis y gestionar oportunidades en el mismo momento histórico es el resultado visible del margen de seguridad operando exactamente como debe operar. No en los años tranquilos, cuando todo sube y la estructura parece un lastre innecesario. En los años de crisis, cuando la estructura es lo único que separa al comprador del vendedor forzado. Quiero que calcules algo ahora, no en abstracto, con tus números reales. Toma el valor actual de tu portafolio de inversiones. Llámalo 100%. ¿Qué porcentaje está en tu posición más grande? Si es más del 30%, tienes una concentración que en 3 de cada 4 ciclos históricos de 30 años ha producido al menos un episodio de pérdida que requirió más de 7 años para recuperarse. ¿Cuántos años tienes antes de necesitar ese capital? Si la respuesta es menos de 10, la concentración actual no es una estrategia de inversión. Es una apuesta con horizonte temporal que no tolerará un error de timing. Y el timing siempre es incierto. Siempre. He invertido durante más de 70 años y nunca he conocido a nadie, absolutamente a nadie, con capacidad consistente de predecir el momento exacto de los crashes. Ni economistas, ni traders, ni gestores de fondos con recursos ilimitados. La incertidumbre de timing no es una debilidad del análisis, es una característica permanente de los mercados financieros. Y una estrategia que requiere timing correcto para no ser terminal no es una estrategia, es una lotería con mejor narrativa. Lo que sí es predecible, con certeza casi matemática en horizontes de 30 años, es que habrá al menos un periodo de caída severa. La fecha es incierta. La ocurrencia no lo es. Y diseñar un portafolio que sobreviva a ese periodo sin requerir venta forzada en el fondo es la única tarea que realmente importa en la inversión de largo plazo. Todo lo demás, la selección de activos, el timing de entrada, la optimización fiscal, es secundario a esa tarea fundamental. Porque si el portafolio no sobrevive el crash, ningún nivel de sofisticación en las otras variables produce un resultado positivo en el horizonte completo. En 1965, la Berkshire valía $19 por acción.
En 2025, 60 años después, la acción clase A supera los $600.000. Ese resultado no fue producto de haber apostado todo en cada idea. Fue producto de haber apostado suficiente en cada idea correcta y nunca haber apostado tanto en ninguna que un error fuera terminal. 60 años de disciplina estructural aplicada consistentemente en mercados alcistas y bajistas, en crisis y en prosperidad, sin excepciones basadas en convicción momentánea. La consistencia de la estructura importa más que la brillantez del análisis en cualquier momento individual, porque el análisis brillante ocurre en momentos. La estructura opera en décadas. Hay un último cálculo que quiero dejarte, no para que te sientas bien, para que veas con precisión lo que está en juego. Una persona de 40 años con $200.000 invertidos que mantiene una estructura con margen de seguridad y obtiene 9% anual durante 25 años, llega a los 65 con $1.721.000. La misma persona, con el mismo capital inicial, que experimenta un crash del 60% en el año 20 y vende en el pánico, llega a los 65 con menos de $250.000. La diferencia no es de algunos puntos porcentuales de retorno anual. Es de $1.470.000 sobre $200.000 de capital inicial. Ese $1.470.000 es el costo de no tener estructura. No es el costo de la mala suerte. Es el costo de la ausencia de margen de seguridad en un único evento, que la historia indica como probable en cualquier ventana de 25 años. A mis 99 años, he llegado a una conclusión que parece simple y es absolutamente radical en sus implicaciones. El trabajo de un inversor no es encontrar las mejores ideas. El trabajo de un inversor es construir la estructura que le permita mantener las buenas ideas el tiempo suficiente para que se realicen. Las buenas ideas son relativamente abundantes para quien estudia con seriedad. La estructura que permite mantenerlas bajo presión extrema es extraordinariamente escasa. Y esa escasez, no la escasez de buenas ideas, es lo que explica por qué el 93% de los inversores activos pierde contra el índice en 20 años. Tienen ideas, no tienen estructura. Y sin estructura, las ideas se convierten en pérdidas en exactamente los momentos en que deberían convertirse en riqueza. ¿Tienes estructura hoy? No la intención de construirla. No el plan de ajustar el portafolio el próximo mes. La estructura real, operativa, que sobreviviría a un crash del 50% mañana, sin requerir ninguna venta forzada en ningún activo que necesites mantener para que tu plan de largo plazo funcione. Si la respuesta no es sí inmediato y sin calificaciones, entonces la pregunta más importante que tienes hoy no es ¿qué comprar?, es ¿qué construir? Y esa pregunta, a diferencia de la primera, tiene una respuesta que no depende del estado del mercado, de las tasas de interés, de las elecciones políticas, ni de ningún factor externo que no controlas. Depende únicamente de una decisión estructural que puedes tomar hoy, con la información que ya tienes, sin esperar ninguna condición adicional que el mercado te provea. Los mercados han colapsado antes. Colapsarán de nuevo. No sé cuándo. Nadie lo sabe. Lo que sí sé, con la certeza que dan 70 años de observación directa, es que en cada colapso habrá dos tipos de inversores: los que tenían estructura y compraron, y los que no la tenían y vendieron. Tú ya sabes cuál de los dos grupos acumuló la riqueza que el otro perdió. La única pregunta que queda es a cuál de los dos grupos vas a pertenecer la próxima vez que el mercado te muestre lo que realmente significa apostar todo en una sola convicción, sin margen entre la tesis y la realidad.